That's equally valuable. Yes. Yeah. Yeah. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Estamos en la cápsula Ejercicio Radiofónico para el Aprendizaje. Quien les habla, la licenciada Mónica Zambrano y presentando como siempre a mi compañero que está de conductor del programa, el ingeniero Luis Fernando Farías. Buenos días, Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, compañera Mónica. Es un placer nuevamente estar en este programa especial que tenemos preparado para ustedes. Un saludo a la institución educativa Las Villas de Soacha, a la cual pertenezco, la institución educativa Ciudadela Sucre, a la cual nuestra compañera pertenece. Recordando que este es un producto de Ensamble Comunicación Versátil y nos están escuchando a través de la emisora web de la institución educativa Las Villas. Bienvenidos a la cápsula, ejercicio radiofónico para el aprendizaje. En el día de hoy, pues tenemos una invitada muy especial, pero antes de eso, pues Mónica nos va a dar la salida de cuál es el tema a trabajar hoy. Sí, Luis Fernando, recordemos que estamos en esta segunda temporada que denominamos Más allá de las barreras, desarrollando todos estos temas de inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Ya hemos pasado por tratar los temas desde lo étnico, ya pasamos el planteamiento desde género y el día de hoy nos vamos a centrar en el lenguaje. Por ello, este episodio, que es el número 5, lo hemos nombrado lenguaje inclusivo del oficio de escribir y editar libros. Y para ello tenemos a una súper especial invitada. Luis Fernando, cuéntanos cuál es la invitada del día de hoy. Bueno, para mí es un placer, porque la conozco desde hace un par de años. Es la licenciada en Humanidades e Inglés de la Universidad de Gran Colombia, Andrea Figueroa, magíster en Creación Literaria de la Universidad Central, directora de Quilango Editores, autora de 2 libros, uno llamado Yo escribo la noche y un libro de poemas para caso de emergencia, publicados, por supuesto, autora de diversos artículos y reseñas en blog para periódicos como El Espectador, ponente en congresos, docente universitaria en estas mismas áreas y entre otras actividades de características editoriales. Entonces, ¿quién mejor que una autora de libros, una editora de libros, para hablarnos del lenguaje y cómo eso tiene que ver con todo este paradigma hacia la inclusión que queremos empezar a visualizar? Bienvenida, Andrea, es un placer para nosotros tenerte aquí con nosotros. Hola, buenos días. Hay mucho ruido de fondo. ¿Seguimos o me detengo un momento? No, dale, tranquila. Vuelve a saludar y yo esta parte lo edito. Listo. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Un saludo especial pues para el ingeniero y colega Luis Fernando y también para la colega Mónica. Muy complacida de estar hoy conversando con ustedes sobre estos temas tan importantes, no solamente para el ámbito educativo, sino para las personas en general que les gusta escribir, que están escribiendo o que piensan escribir. Y pues muy importante, pues hablar de esta relación entre lenguaje e inclusión. Muchas gracias. Bueno, sí, Andrea, contentos, como dice Luis Fernando, de tenerte el día de hoy y con este programa y contigo como invitada, queremos también generar como una continuidad frente a los temas que hemos estado trabajando últimamente, sobre todo al último, en donde tuvimos otros 2 super invitados, Alma y David, que nos estuvieron hablando un poco sobre la diversidad sexual, las diferentes tipos de formas de amar, de sentir a gusto con su cuerpo. Y tocamos también el tema del lenguaje inclusivo. Ellos hicieron unas aproximaciones frente a la comunidad LGTBI, cómo lo plantean, cómo lo ven, pero también queremos ver diferentes tipos de posturas y nos encantaría entonces, frente a ese punto, poder empezar a entablar una linealidad dentro de nuestros programas. Entonces, pues como decía Luis Fernando súper bien, porque
¿quién más que una escritora que nos pueda hablar sobre ese planteamiento? Claro que sí. No, pues me llama mucho la atención y pues los felicito en primera medida por esta iniciativa, porque es empezar a crear una conciencia frente a lo que decimos y lo que escribimos. Recordemos que nosotros no solamente somos una esencia o solo una persona, somos también una comunidad, somos colectivo, somos ciudadanía y pues no podemos desconocer las necesidades del otro, el pensamiento del otro y su visión de mundo. Comienzo contándoles una anécdota. Yo soy profesora, bueno, como lo comentaba Luis Fernando, yo soy profesora en diferentes pues, universidades, instituciones educativas. He trabajado también con jóvenes y adolescentes. Esa es mi población, más o menos de octavo hasta universidad. Ha sido como la población objetiva con la que siempre la vida me ha hecho encontrar, ¿no? Em, y en otros contextos y en otros entornos me he encontrado con educación también en diferentes grupos etnográficos, ¿sí? Entonces, esta anécdota me hizo replantear mucho el uso del lenguaje y pues cómo nos vemos a través del otro. Estando pues impartiendo unos talleres o creando un material de apoyo para la enseñanza del español en comunidades indígenas, ¿sí? Porque a ellos, digamos, si están estudiando en la universidad, su prueba saber no les van a evaluar una competencia en inglés, sino que a ellos les evalúan una competencia en español que tenga pues un nivel de español en B2. ¿M? Entonces, me dicen en la universidad, bueno, tienes que diseñar estos talleres, este trabajo, tal cosa. Bueno, me empiezo yo a ceñir. Ahorita lo vamos a ver, pues, como estas dinámicas, ¿no? Marco común europeo, la Real Academia de la Lengua, un montón de entidades, pues, que nos rigen el uso de la lengua, ¿no? Cuando, bueno, yo dije, bueno, ellos están más o menos, se hizo un examen de clasificación, están más o menos en un nivel A1, entonces las actividades de producción textual, oral y escrita en A1, una de ellas es un ítem que dice, escribo frases indicando lo que no me gusta y lo que no me gusta, algo así pues como un estándar, si nosotros lo ponemos en términos del lenguaje acá, pues en Colombia, ¿no? Que nosotros tenemos los estándares de lenguaje. Y nada, pues le pongo yo el ejercicio a los estudiantes, mando el material, la profe que está con ellos allá atendiendo pues, la población y los talleres, me dice, me manda el informe y me manda fotografías, evidencias de lo que ellos han escrito, que pues yo prefiero que escriban con la mano, ¿sí? Obviamente es importante el uso de la herramienta tecnológica, pero estábamos haciendo pues el uso de la autobiografía, el contarse, el decirse a sí mismo, ¿no? Y resulta que cuando yo empiezo a leer lo que ella me envía, empiezo a identificar que ellos decían, a mi comunidad le gusta tal cosa, en mi comunidad se hace tal otra, mi comunidad, entonces me empecé a preguntar por el yo. Entonces tengo pues le pregunto yo a mis colegas, pues todos ahí en la misma oficina, pues hay psicoanalistas, hay pedagogos, hay filósofos, somos un equipo interdisciplinar. Entonces hablábamos sobre esta reflexión y, por ejemplo, en estas comunidades, el yo individual se convierte en el yo colectivo. Entonces eso me desmontó un montón de paradigmas, ¿cierto? Porque uno está pensando o una está pensando como mujer, como profe dentro del ámbito que bueno, que todos piensan igual, que todos son los mismos estándares y que todo se rige bajo una misma norma. Y pues yo hasta me sentí mal, yo decía, tenaz, que se está dentro de la educación colombiana, se desatiende el contexto en el que estamos trabajando. En la misma implementación de las pruebas, nos estamos dando cuenta de que no se está planteando un contexto y especialmente para estos estudiantes. Entonces ellos no saben mucho de la vida
no sé, capital de las ciudades y todo es el entorno. Yo miraba estas pruebas y no hay nada contextualizado frente a las comunidades indígenas. Entonces, si bien decimos que bueno, que hubo un descubrimiento y una conquista de América, yo creo y estoy firmemente convencida de que esto sigue pasando, ¿sí? Solamente, diría una canción, solamente cambiamos la forma de hacer las conquistas. Yo decía tenaz, tenaz enseñar lenguaje o bueno, lengua castellana sin atender un contexto. Tenaz evaluar unos estudiantes sin atender al contexto. Y pues nosotros somos los que estamos llegando a estos grupos y pues sin tener una contextualización o una formación o atender a unas políticas que favorezcan el resguardo y el cuidado también de estos grupos étnicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como que mi perspectiva cambió y muchos paradigmas cambiaron y empecé a verme en la escritura, pues concibiendo al otro también. Entonces creo que es el primer punto que hay que dejar en la mesa y es cómo me concibo yo a través del otro y no es solamente desde yo individual, sino que hablando de inclusión tenemos que empezar a pensar en ese yo colectivo. En esa línea, antes de seguir, pues recordemos que nos encuentran en Twitter como la cápsula 5, en Instagram como la cápsula radiofónica y en Facebook en nuestra fanpage la cápsula ejercicio radiofónico. Es evidente que cuando se maneja el concepto de lenguaje y comunicación, automáticamente entra a nuestras mentes el ejercicio o el arte de escribir. Y bajo esa reflexión que nos hace ya inicialmente Andrea, pues esa visión de cómo desde el género inicialmente se ha podido o se ha permitido transmitir y transformar esos pensamientos, esos sentimientos en libros. Y es ahí donde el arte de escribir inicialmente lo vamos a mirar, vamos a ver una mirada un momento de género, cómo ha evolucionado esa parte y qué características se tienen hoy en día, porque ya hay otros contextos, curiosamente ella lo dice muy bien y acertadamente, que hacen que esa escritura tenga unas particularidades y un público objetivo diverso, que es aún más amplio. Bueno, aquí pues empezamos a ver algo y bueno, la experiencia en talleres de escritura, bueno, pues digamos que mi formación ha sido de 10 11 años para acá, prepararme para escribir, pues desde el mismo ejercicio del tallereo, sí, participar en diferentes talleres de creación literaria, tanto de cuento, poesía, pues digamos que hacer una maestría también en creación literaria hace que no solamente la persona en formación tenga una, una herramienta o una técnica, ¿sí? Empezamos pues con un debate que incluso muchos dicen, bueno, ¿por qué los grandes escritores no hicieron una maestría o un taller para aprender a escribir? Creo que la mayoría de escritores no lo han necesitado. De hecho, pues a mí me llegan escritores para publicar en la editorial y muchos de ellos pues no han hecho pues como una carrera, una especialización o algo así para aprender a escribir. Sin embargo, pues digamos que hay personas que si bien conservan el talento innato, unos necesitamos formación o necesitamos un rigor, para mí es muy importante un rigor, una estrategia, alguien que me ayudara como a orientar el ejercicio, porque pasamos nuevamente a hablar de la individualidad. La escritura es un ejercicio demasiadamente individual, particular, personal e íntimo, que cuando tú muestras lo que has escrito, es como ponerte en evidencia y sentirte desnudo frente a los demás. Esa era mi sensación o percepción frente a mis escritos y frente a lo que yo proyectaba hacia las demás personas.
Sin embargo, en este ejercicio de tallereo y de formación en creación literaria, me he dado cuenta de que uno no puede escribir o una no puede escribir para una misma. Si bien se escribe por una necesidad, por una necesidad comunicativa, una necesidad de expresión de los sentimientos, una necesidad también de denuncia, tantas necesidades que hay a partir de la escritura, ¿sí? Que nacen nuevamente, reitero, ¿no? Nacen de lo íntimo, nacen de lo más profundo. Se necesita que ese ejercicio, si se quiere ser proyectado hacia el otro, también sea pensado en el otro, ¿sí? Yo no puedo desconocer a quién me va a leer. Entonces a veces caemos en cosas tales como decir, no sé, yo escribo para mí mismo y ya, punto. No, no está correcto decir eso, porque si bien hay una necesidad, eh, se escribe, pero uno escribe o una escribe es para los demás, para que el otro te lea o la otra persona te lea. Entonces hay que desmutar esa parte, que si bien dentro de este ámbito, pues a veces no se trabaja con personas, sino a veces se trabaja es con el ego de las personas, hay que empezar a desmitificar que el escritor escribe porque sí y como le parezca y para él y pues al lector bien y si no, pues también, ¿no? Entonces no escriba, porque si va a estar escribiendo para sí mismo y no piensa en el otro, pues es completamente errado. Ahora bien, vamos hacia esa otredad de la que hablamos en términos de inclusión. Entonces, ocurre algo bien particular y es que esta otredad pues está dividida en muchos grupos. Hay diferentes grupos sociales, diferentes sociedades, diferentes personas, diferentes maneras hacia cómo nombramos y mencionamos a esta otredad. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que la RAE nos dice, pues, y además ha sido algo bien controvertido, y pues no puedo decir que yo no lo haya percibido así porque era completamente segura de que lo que estaba diciendo la RAE en ese término era porque sí, y pues para mí era más fácil resolverlo. Creo que es un aprendizaje también porque, ¿qué dice la RAE? Pues no hay que decir todos y todas, niños y niñas, porque ya en el todos están incluidos. Entonces, así resuelve rápidamente la RAE el tema de la inclusión. Sin embargo, en un ejercicio no únicamente escritural, sino un ejercicio ya partido pues, a partir de mi experiencia y procesos que devienen en la vida, incluso procesos terapéuticos, me doy cuenta de que sí hay una necesidad de nombrarse a través de la otredad, nombrar la otredad y hacer relación de alusión a ello dentro del mismo lenguaje, dentro de la misma escritura e incluso en el mismo campo de la edición. Entonces, incluso viene desde la misma programación neurolingüística. Nosotros somos como entidades, nosotros tenemos en sí o conservamos en sí características femeninas y masculinas, incluso desde el mismo plano holístico, desde lo mismo energético. Pues si lo miramos en las culturas, por ejemplo, orientales, no sé, el yin y el yang, ¿sí? El oscuro, la claridad, todo es un contraste. Nosotros también somos un contraste de energías, de sucesiones de eventos y de hechos. Entonces, si yo, por ejemplo, como mujer, me estoy asumiendo como el uno, si ustedes, por ejemplo, cuando escuchen la grabación se van a dar cuenta de que, o bueno, ahorita, pues escuchando el programa se van a dar cuenta de que todavía digo uno, uno, y nos cuesta mucho, ¿sí? Nombrarnos desde una, ¿sí? Soy mujer, me nombro a mí misma. Entonces, es una carga histórica que estamos llevando también, una carga cultural,
una carga que se nos ha impuesto, yo decía, no, pues yo lo resuelvo así, el todo sí ya, pues el que le guste bien, si no también. Pero no, hay que pensar en esa otra edad, empezar a hablar en términos de inclusión. Y pues si bien hay una evolución en el lenguaje, porque el lenguaje no es estático tampoco, el lenguaje también va teniendo sus diferentes transformaciones, y es allí atrás de esas transformaciones que debemos sentarnos y replantearnos desde el mismo ámbito de la escritura y desde el mismo ámbito editorial. Entonces, por ejemplo, en procesos terapéuticos, lo hablaba con la persona pues que me asesora, digámoslo así, y me decía, piensa un momento en que a ti no te gustaría, por ejemplo, hacer o editar libros de, no sé, de estudios de género, de disidencias, LGBTI. Yo decía, por supuesto, pues mi editorial está abierta a todo este tipo de manifestaciones, me encantaría, pero no se puede asumir algo así si no estamos dispuestos a cambiar el lenguaje o a entender estas transformaciones del lenguaje. Y me tocó realmente agachar la cabeza y decir, sí, hay que mirarlo, mirar la perspectiva del lenguaje y mirar de qué manera empezamos a trabajar esa inclusión sin caer en el extremo tampoco. Entonces, ¿qué estaba indagando yo? Pensaba mucho pues en el programa, nunca había hablado, digamos, como de este tema, sí lo había pensado, digamos, como a nivel editorial, por las dinámicas que se vienen de las mismas publicaciones y demás, pero no lo había hablado públicamente. Para hacerlo, pues obviamente uno debe hacer una, en mi caso, si ven, es que es difícil. Em, Estaba haciendo una indagación y pues con relación a estos estudios del lenguaje, eh, veo más avanzado el tema en países latinoamericanos, pues que ya han hecho un recorrido. Digamos acá, por ejemplo, entidades como el Instituto Caro y Cuervo, pues bueno, la misma Real Academia de la Lengua, cercenan mucho el lenguaje. Y no es solamente eso, incluso veía una propaganda, bueno, un comercial ayer, anteayer, que decía en la inclusión estamos todos, ¿sí? Y lo decía un canal colombiano. Entonces yo ve, pero que, pues como así, que en la inclusión estamos todos y siguen con el tema, pero también he visto que en el lenguaje también caemos en también en desdibujar o también cambiar a un extremo, un punto extremo el uso del lenguaje, lo cual no estaría bien tampoco. Entonces yo soy creyente en que debe haber un equilibrio y en esta, digamos como en esta indagación que estoy haciendo, me doy cuenta de que en Chile, por ejemplo, tienen una guía de lenguaje inclusivo en género para poder escribir o para tenerlo en cuenta como editor. Entonces, por ejemplo, me he dado cuenta de que cuerpo, entonces ya, ¿por qué cuerpo? Si el cuerpo es de hombres y de mujeres, entonces le dicen cuerpi, cuerpe, cuerpix. Entonces ya el lenguaje también empieza a caer, entonces yo digo, bueno, ¿a qué quedamos reducidos? Entonces, yo creo, y pues a mí me pareció después les paso el link si quieren, pues digamos, como acompañarlo también con la publicación de la entrevista, les podría compartir el enlace. Entonces, por ejemplo, lo estoy mirando acá. Entonces, ¿por qué no comenzar a través de la escritura y desde el mismo ámbito de la edición a trabajar la inclusión? Y ellos nos lo dicen claramente. Uso de pronombres y determinantes sin género, sustituir el artículo uno por alguien o cualquiera. Entonces, a mí me parece incluso más abierto, ¿sí? Porque entonces trans, LGBTI, hay, digamos, como muchos grupos. Entonces, si yo digo uno, pues ¿dónde quedan, sí? Las mujeres o las mujeres trans, yo qué sé. Entonces, qué bueno que empezamos como por articular y crear una cultura educativa
en donde podemos empezar a hacer estas sustituciones e incluso las podemos hacer, digamos, más generales. Alguien, cualquiera, todos, ¿sí? Evita, además que también, pues por la misma corrección de estilo, cuando nosotros vamos a escribir se nos arma un rollo tenaz y en el momento de leer, porque también en términos de inclusión, no solamente debemos pensar en estos grupos, ¿sí? O en estas comunidades, sino también tenemos que empezar a pensar en nuestro mismo lector. Entonces, ¿cómo afecta un determinado uso, un larguero de pronombres? ¿Y cómo afecta eso en el ritmo de lectura que mi lector está llevando a cabo y pues que no va a entender o se va a confundir o que va a cansarlo tanto que diga como, ay, no, pero qué pereza todo el tiempo las o los, porque sí, está bien hacer el término de la inclusión. Entonces yo creo que aquí juega algo muy importante y es el escritor. Entonces, hace poco, el viernes, yo estaba en comité editorial con una persona que quiere, pues, publicar en mi editorial. Ella es psicoterapeuta, sí, y escribió un libro sobre el bullying, lo cual me pareció fabuloso. El libro está bueno, la verdad lo quiero editar con ella porque es un llamado también a muchas comunidades, tanto padres, maestros, a los mismos estudiantes, a los chicos, pues quien les mando un saludo también, de verdad que es muy importante que ustedes aprovechen estos espacios. Entonces, el bullying, pues es una situación que se vive en las aulas, se vive en nuestros ámbitos laborales. ¿Sí? El bullying no solamente afecta a los niños y a los adolescentes, nos afecta también como personas adultas. Y cuando un adulto menciona que le están haciendo bullying en el trabajo, la gente como que se le ríe, ay, tan bobo usted, ¿no? Yo he sido víctima de bullying y he recibido ese tipo de comentarios. En fin, entonces hablando con ella, pues de la importancia de mencionar estos temas, de instruir a nuestros estudiantes, de que tengan un aprendizaje y un conocimiento, ella hacía una advertencia muy chévere en el libro y, digamos, ella pone unas instrucciones antes de empezar el libro. Entonces, ella decía, este libro está escrito en pronombre neutro, haciendo o haciendo alusión a que todos están incluidos. Entonces, lo hago de esta manera para no afectar el ritmo de lectura, ta, ta, ta. Entonces, yo le decía, a mí me pareció genial, porque todo el tiempo esta escritora está haciendo alusión a un tú. Entonces, qué bonito, no solamente mirarnos a través de él, la, los, un, una, sino que para mí el tú tiene incluso una connotación más íntima. Yo le decía, oye, qué bonito esto, porque yo siento como si me estuvieras hablando a mí, o sea, me estás mencionando, soy yo, ¿sí? ¿Y a cuántas personas les puede llegar el libro y decir, me estás mencionando, me estás hablando a mí directamente? Entonces acá podemos hablar y decir que hacemos el uso del lenguaje inclusivo en los textos literarios o en los textos académicos. ¿Mm? Yo creo que en el ámbito de la literatura también, la inclusión no hace únicamente referencia al lenguaje, sino también a estos distintos tipos de lenguaje. Entonces, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que son invidentes, por ejemplo? Entonces, ¿cómo estamos trabajando nosotros desde la misma editorial o desde las mismas ediciones o desde las mismas literaturas para llegar a estos lectores? ¿Sí? Entonces, no es solamente un problema de lenguaje escrito, sino de cómo nos comunicamos o cómo hacemos efectivo nuestro mensaje a las personas que pues, tienen algún tipo no sé si estaría bien decirlo, discapacidad, no se dice discapacidad, se menciona de otro nombre, pero
¿qué pasa con las personas? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el Fondo de Cultura Económica, em, me han mostrado y he visto libros, y especialmente el libro álbum infantil, donde hacen libros en lenguaje braille. Yo creo que también la inclusión está quedada en no solamente el uso del lenguaje, sino también en el uso de estos otros lenguajes. Yo creo que, y soy firmemente convencida, de que deben haber otro tipo de publicaciones para personas que pues, por algún tipo de eventualidad o relacionado pues con su cuerpo o la afectación de sus sentidos, no pueden, ¿sí? Entonces, es algo bien complejo, ¿no? Pero es algo que se debe hacer. Entonces, el libro álbum se ha especializado en hacer libros en lenguaje braille, en escribir cuentos también, pues, digamos, como relacionados con este tipo de afectaciones. Pero sí, el lenguaje es apenas una, digamos, como una entrada. A ver, para mirar de qué manera podemos hacer relación a la inclusión y a todo este tipo de contextos de los cuales a veces estamos alejados. A veces creemos que el texto solamente es el párrafo, las líneas y ya. Entonces, cuando tú estás en un aula de clase y le dices a tus estudiantes, vamos a analizar este texto, y tú les pasas una caricatura o una obra de arte o lo que sea, todo el mundo te mira como, hey, estás loco. Sí, porque tenemos la connotación de que el texto es solamente la frase, el párrafo, la página y ya. Y pues lo dice Eduardo Galeano, todos somos textos. Entonces yo les digo a mis estudiantes, oiga, no piense que el texto es solamente lo que está ahí escrito en la hoja y ya. El que está al frente suyo también es un texto. Analícelo, mírelo, escúchelo, ¿sí? A uno le pueden decir innumerables cosas, pero ¿qué? No, lo otro, lo que me está mostrando, su lenguaje corporal, su postura, todo, tú estás leyendo constantemente. Entonces es mentira que nos dicen, ay, no, vamos a leer y solamente la hora de lectura se remonta a la hora de la clase. Nosotros de manera inconsciente todo el tiempo estamos leyendo nuestras redes sociales, estamos leyendo al otro, estamos leyendo el contexto, estamos leyendo incluso el clima, las señales, ah, no, el cielo está gris, ah, va a llover. Eso es una forma de lectura, pero estamos quedados en este tipo de dinámicas porque nos enseñaron que únicamente el texto es el que se lee en el salón a determinada hora, con la profe de español, con el libro que ni siquiera le presentan un contexto, ¿sí? Sino que abran la página y usted lea en voz alta, y pues no quiero generalizar, pero pues de esta manera a nosotros creo que la mayoría nos enseñaron. Digamos que nosotros como pedagogos también hemos estado empezando a abanderar otro tipo de cuestiones para la enseñanza de la lengua. Eso también es inclusión, porque finalmente los chicos tienen aversión a los clásicos, a otro tipo de textos, porque simplemente no hay una relación con el contexto, no hay una cercanía, no hay un acercamiento. Entonces creo que la inclusión también se ve desde este mismo ámbito con lo que yo les estoy comentando. En esa línea, Andrea, curiosamente o particularmente los que trabajamos en tecnología, lideramos algo que se llama el pensamiento tecnológico y es aprender a leer en diferentes contextos, momentos y situaciones. Y fomentamos la lectura general, o lo que llamamos nosotros lectura general. Es claro que cuando se escribe, no solo se escribe texto, lo que nosotros consideramos el texto escrito, sino de otras formas de representación. Aprovecho para dar saludos a los coordinadores, a los docentes que nos están reportando sintonía, a los estudiantes de los libertadores de algunos de los grados octavos, en este momento nos reportan sintonía, y por supuesto a unos escuchas especiales desde Canadá que siempre han estado pendientes de estas transmisiones. Mónica, me podrá aclarar si me equivoco, y Andrea ahorita, el lenguaje se maneja a través de la historia y de los contextos en que nos encontremos. Ahorita tenemos esta coyuntura particular, pero para llegar a este punto hemos recorrido un proceso, una evolución.
no solo del mismo lenguaje, sino también de los acontecimientos que han impulsado a que hoy podamos abiertamente mujeres escritoras y que cualquiera pudiera tener una posibilidad de escribir con mayor libertad. Entonces ahí es donde empezamos a ver que hoy las barreras que estamos afrontando hoy son diferentes en determinados momentos históricos que han ido cambiando, han ido evolucionando, no solo del lenguaje, sino propiamente desde los derechos. Sí, Luis Fernando, en efecto, lograr romper esos determinismos biológicos en cuestión al sexo va a permitir que la mujer, en el caso de los géneros binarios, ¿no? La mujer logre empezar a desarrollarse en espacios que no le eran permitidos. Muchos de los espacios de nuestra sociedad que de pronto retomábamos un poquito en el episodio número 3, cuando hablábamos de esta parte de género a nivel mundial, vemos que la mujer todavía se encuentra en desventaja en cuestión de lo que son los papeles dentro de la sociedad en comparación al hombre, ¿no? Sin embargo, se han ido alcanzando ciertos espacios y la escritura va a ser precisamente uno de esos espacios donde la mujer va a tener la posibilidad de comunicar, de transmitir su sentir, como lo decía Andrea, de mostrarse a sí mismo, porque finalmente me gustó esas frases que tú decías, Andrea, de mostrar, lo están leyendo a una, ¿no? O sea, leen al hombre y estamos acostumbrados a leer a hombres desde la parte académica, desde la parte literaria, desde la parte científica, porque van a tener ese reconocimiento y ese peso por su género, pero cuando se empiezan a leer a las mujeres, también va a ser muy importante saber el sentir de la mujer. Considero que si bien en la historia han existido demasiadas mujeres que se han reconocido como escritoras, como en el caso de la antigua Mesopotamia, en Eudana, era una poetisa acadia, era hija del rey y es la primera que va a firmar todos sus poemas con su nombre. Va a ser la primera mujer escritora en la historia y escribía unos poemas bellísimos a las divinidades femeninas de la época. Estamos hablando de hace más de 5.000 años. Entonces va a ser eso, empezar a construir ese concepto de cómo mujer se puede empezar a desarrollar en este tipo de aspectos. Otra mujer súper importante que va a abrir el paso para que otras mujeres de pronto de una u otra forma puedan empezar a mostrarse y a mostrar su pensamiento, va a ser en la Edad Media, en la Italia de la Edad Media, Christine de Pizan. Ella se encuentra en una situación económica lamentable, no tiene ningún hombre que pueda salvaguardar a su familia, y ella era escritora y empieza a escribir, y así mantiene a su familia, pero no se queda solo en la escritura de lo que ella pensaba, sino también va a empezar a escribir desde la crítica hacia la misoginia que se evidenciaba en la Edad Media. Y eso va a abrir y va a tener repercusión en la actualidad frente a esas luchas que se tienen desde el feminismo, ¿no? Desde la parte de las mujeres en la reivindicación de derechos. También se van a ver otras que debido al desprestigio, a la persecución, a la burla, que como nosotros hablamos, que una mujer haga un oficio de hombre o una profesión de hombre no tiene la misma autoridad, no tiene el mismo peso. Muchas mujeres van a tener que usar seudónimos masculinos para ser leídas, y eso lo vamos a ver, yo creo que hasta en la actualidad, ¿no? Entonces está el caso, por ejemplo, de Mary Ann Evans, que firmaba como George Eliot, está el caso de Amandine Aurore Dupin, que firmaba como George Sand, el caso de J.K. Rowling, la autora de esta maravillosa saga llamada Harry Potter, empieza también como con ciertas iniciales para que tampoco se den cuenta que soy mujer. Las iniciales también van a tener como mucha fuerza para que no se sepa el género de quién es y no haya el prejuicio hacia la lectura. O el caso de Mary Shelley, que al haber inventado una historia tan horrorosa como Frankenstein, no se le va a dar la autoría a ella, sino se le va a dar la autoría al esposo, porque es una mujer
no puede tener ese tipo de pensamientos tan aberrantes. Entonces, ¿hasta qué punto se condiciona la forma en la que piensa la mujer? ¿Hasta qué punto se condiciona la forma en la que escribe la mujer y se hace sentir dentro de la sociedad? Me parece que son temas desde la misma escritura femenina súper importantes y recogiendo como un poquito todo lo que nos explicaba Andrea, pienso que este tipo de casos que van a ser más, yo considero que van a ser más, que están registrados y otros que no están registrados, por ejemplo, las hermanas Bronte también empiezan a utilizar esos seudónimos y van a ver, no sé, yo me imagino millares de mujeres en la historia a nivel mundial que no han podido enaltecer su nombre y su voz femenina y han tenido que recurrir a estrategias para poder hablar desde una perspectiva masculina, pero han podido lograrse mostrar en la lectura, por lo menos que alguien la lea si sea pensando que son hombres. En ese proceso de empoderamiento del lenguaje como lugar de posesión de identidad y de reconocimiento. Eso va a ser súper importante. Yo considero que más o menos hacia los 60, que se va a dar toda esta revolución feminista, toda esta revolución de movimientos sociales y va a ser un proceso sumamente compulsivo dentro de la sociedad, es que se van a empezar a reconocer como esos artículos. Andrea nos comentaba que pues, la solución de la RAE, la solución simplista, no es todos, ahí están todos, en efecto la palabra lo dice, el concepto está ahí, pues todos están todos, pero no, estamos todos y todas. Sí es importante hacer el reconocimiento de la parte femenina y aquí es cuando entra esta lucha de la comunidad LGTBIQ, ¿cierto? Como que, bueno, están las mujeres, están los hombres, bueno, ¿y dónde estamos nosotros? Pero no solo eso, sino también, y me encanta lo que lo planteaba Andrea, listo, están desde el plano de género. Bueno, ¿y dónde está lo étnico? ¿Dónde está el contexto indígena? Cómo se habla frente a las comunidades indígenas? Muchas personas en la actualidad todavía hablan de indios. El indio ese, la india esa. No, entonces, es también reconocer la postura del otro, de esas comunidades diversas, de las negritudes, de la comunidad RUM, de las comunidades de víctimas de violencia, o sea, es el reconocimiento de todos ellos y no quedarnos con las les, que va a ser como la discusión ahorita, esa la E de la caja de Pandora, esa manzana de la discordia va a ser esa E, pero estamos dejando de lado no solo el reconocimiento de ese tipo de comunidades desde el plano de género, sino las comunidades en general. No sé, Andrea, frente a todo lo que ya dije, desde ese planteamiento como escritora, ¿cómo ves tú esa posición en Colombia? Hablémonos desde Colombia o hablémonos desde el plano local, si quieres. ¿Cómo es tener ese reconocimiento al ser mujer, al ser escritora y al ser editora? Oye, no, pues me encanta ese recorrido histórico que haces, porque en efecto, este mismo ha influido y ha hecho que mujeres como yo tengamos la posibilidad de escribir, de poder mostrar lo que hacemos, de podernos expresar libremente, porque pues antes no se podía, ¿no? Entonces no había un reconocimiento hacia la mujer, no había un reconocimiento, o sea, en el ámbito escritural, artístico y político, social, incluso todo, nos podemos dar cuenta de que la mujer simplemente tenía un papel de cuidadora, pero no se le daba ese rol de creadora de sujeto social y político, no lo había, ¿no? Entonces, yo siempre vivo muy agradecida con mis antecesoras y pues es muy lastimoso que nos refiramos al feminismo como a las feminazis, ¿no? Lo cual me parece terrible que lo hagan, porque si no fuera por el feminismo y por la lucha y pues por este equilibrio que se busca, pues definitivamente mujeres estaríamos simplemente relegadas a una posición muy simplista. Gracias pues a las luchas feministas y como feminismo, refiriéndome también como movimiento social y político, ¿no? Entonces,
ello nos permitió que pudiésemos votar, que pudiésemos escribir, que pudiésemos trabajar, que pudiésemos conducir. Si ustedes ven en otros países, hay mujeres que por estatutos o por leyes no pueden conducir o no pueden hacer ciertas cosas que nosotros como mujer latinoamericana o americana o en países europeos podemos hacer. Entonces yo creo que en primera medida, si no fuese por esas luchas, realmente no tendríamos el privilegio que tenemos ahora. En segunda medida, sí me siento privilegiada por el hecho de ser mujer, ser escritora y asumir pues no solamente el rol de mujer y escritora, sino de ser editora, de ser maestra, de ser cuidadora, porque pues también tengo una hija, ser cuidadora de mis estudiantes y relacionarme con esa otra edad. Yo creo que para mí la docencia y la escritura pues son como las misiones fundamentales de mi vida. Creo que mi misión es acercarme siempre al otro y permearme de la otredad. Entonces creo que por eso amo el trabajo que yo hago. Sin embargo, no podemos decir que todo sea genial y maravilloso y que todo sea dado de una manera muy fácil. Como yo les contaba, yo he trabajado, bueno, he estado en talleres de escritura durante mucho tiempo y pues digamos que mi escritura también, en mi novela Yo escribo la noche, pues que aprovecho a hacer la cuña, la pueden seguir por la página de www.quillango, Quillango con Q de queso doble L, Quillango, www.quillangoeditores.com. Esa fue mi primera publicación y pues yo en esta novela denunciaba estos ciertos alcances de los que hablamos cuando se habla de ser mujer y cómo es ser mujer dentro de una sociedad local, capitalina, y cómo es ser escritora dentro de estos ámbitos artísticos y literarios. Si bien en la novela yo mezclo eventos ficcionales con eventos que, bueno, realmente me ocurrieron, entonces es muy gracioso porque en primera medida la gente te empieza a mirar como, usted hizo esto, ay, entonces ya te empiezan a mirar como raro. Pero sí, no me da pena decirlo, porque nosotros, aparte de ser escritores, pues también somos cuerpos, somos espíritus, somos seres que pensamos, sentimos y vivimos cosas como cualquier otra persona. Entonces, ¿qué pasa en esta novela? Hay un guiño muy fuerte em, frente al cuerpo, frente a la sexualidad, frente al ser mujer y frente al ser mujer como sujeto escrito, sí, sujeto de escritura, por decir algo así. Entonces, allí yo en Yo escribo la noche menciono ciertos contextos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una ruptura amorosa? ¿Qué pasa cuando hay un duelo de muerte? ¿Qué pasa cuando yo decido como escritora comenzar a escribir sobre estos sentimientos que se vuelven tan profundos? ¿Y qué pasa cuando yo empiezo a mencionarme a través del cuerpo y del erotismo también? Nos dicen incluso en esas clasificaciones literatura erótica, literatura no sé qué. No, la literatura es la literatura. Simplemente yo podría clasificar mi novela como una novela híbrida donde hay cartas, canciones, relaciono guiños a otras lecturas. Pero lo que quiero llegar es que aparte de mencionarme a través del cuerpo, de la sexualidad, del erotismo, ¿sí? Porque incluso antes se prohibía, ¿no? Utilizar ciertas palabras dentro de lo que se escribía o hablar abiertamente de la sexualidad, pues eso era un tema así súper tabú, súper prohibido. Entonces, yo dije, bueno, voy a escribir y voy a escribirme como un ser sintiente desde todas las esferas de mi vida y pues digamos, para mí fue una libertad increíble poderme expresar y decir lo que yo quisiera y que nadie me cuestionase por ello, ¿sí? Pues esa era mi idea. Sin embargo, cuando mi papá, que pues él no vive conmigo, de hecho, pues estamos como alejados un tiempo, duramos un tiempo alejados, y yo le hice llegar una copia del libro
Y yo le decía, ¿lo leíste? Me decía, sí, pero hubo cosas que no me gustaron. Y pues claro, era como, oiga, pero como mi hija va a hablar de esto, pienso yo, entonces eso causa mella. Lo que allí denuncio también es ese lugar de la mujer dentro de la escritura. Entonces, me pasaban esos talleres que a veces me decían, oye, pues sí, chévere el cuento que escribiste y todo, pero si lo vamos a leer en público, una vez me pasó que uno de mis profesores me dijo de taller, íbamos a hacer una lectura en la Universidad del Rosario, en el auditorio de la Universidad del Rosario, ahí en el centro. Entonces me dijo, sí, pasó tu cuento, entonces vamos a leer tal cosa, pero oye, no te vengas vestida así como te vistas, porque no, ¿qué tal? Con esos trajes de terlenca, o sea, me lo dijo de una manera muy despectiva. Yo en ese momento era profe en un colegio en la 170 y pues en muchos colegios los profesores o las profesoras tenemos que ir uniformadas. Mi uniforme era un sastre pues como en lino. Entonces este tipo me mira y me dice como con esa mirada toda despectiva, no te vistas así para el evento. Y yo decía, oiga, pero, o sea, no, lo más importante no es lo que yo escribo, por ejemplo. O sea, para el tipo es más importante la manera en la que yo me visto. Entonces yo le dije, mira, creo que tú no tienes que decirme cómo vestirme o no, yo veré cómo me visto y no te preocupes que no es la primera vez que yo me presento en un escenario. Entonces yo sé cómo me visto y cómo me arreglo en un escenario. Entonces, pues para mí eso fue totalmente, o sea, fue un golpe fuerte. Yo decía, pues sí, puede parecer tonto hablar de que le digan a uno eso. A mí me hirió mi ego porque yo decía, no debería, esto no debería pasar. Y pues darme cuenta de que en ciertos contextos eh, pasaba, no sé si aún pase, que entonces se de un lugar más privilegiado pues a lo que escriben los hombres. Entonces, en esos talleres a veces se veía que había cierta predilección por los textos de los hombres. Entonces, bueno, también es porque a veces uno va con personas con ciertos dejos de machismo y misoginia, ¿no? Entonces, ay, no, usted es mujer, sí, hay más o menos. Entonces, sí lo he alcanzado a vivir y pues sí es lamentable que ocurra ello. No sin mencionar que hay contextos en los que, por ejemplo, en aquella época, creo que ahora las elecciones, lo que es en talleres de relata, Ministerio de Cultura y demás, pues creo que se están tomando un ejercicio ahora más serio, pero en esa oportunidad nos pudimos dar cuenta de que se elegían a las personas para las becas de los talleres que daba el ministerio o que daba Relata. Entonces primero stalkeaban a la gente por Facebook, miraban su perfil, si era alguien muy importante, pues sí, si la chica era bonita, sí, si no, pues no. O sea, un poco de cosas. Entonces, pues digamos que yo aprovecho la novela para mencionar todo esto, para mencionar incluso elementos que nos ocurren, ¿no? Salir, o sea, ser mujer es peligroso. Un hombre sale a la calle, nadie le va a estar diciendo piropos desobligantes, entonces antes nos tenemos que sentir halagadas porque, es un piropo, entonces antes gracias. No, no pasa eso. No quiero decir que los hombres no sean vulnerables, por supuesto que lo son, pero somos más vulnerables las mujeres porque no podemos salir tarde o porque no podemos estar vestidas de cierta manera o porque no podemos tomar un trago porque entonces si nos pasa algo, entonces, eso fue por lo que usted estaba tomando. Digamos que en la novela menciono esto también como que este personaje es víctima de ciertas circunstancias donde sufre ciertos abusos por parte de los hombres. Entonces, digamos que la novela para mí fue una manera de denuncia de todos estos aspectos que les estoy contando. Entonces, por la parte editorial, digamos que también llegamos a un lugar privilegiado, siento un lugar privilegiado en el campo de la edición, gracias también a las antecesoras, que si bien tenemos muchas editoras en Colombia, muy pocas conocidas, recomendadísimo el libro de Ellas Editan de Margarita Valencia y Paula Marín, donde ellas cuentan
el recorrido histórico de todas las mujeres editoras en Colombia hasta la actualidad y en qué campos se han especializado. Estas mujeres para mí han sido mi inspiración porque, bueno, yo, si bien he tenido un acercamiento en los libros, nunca me imaginé ser editora y ha sido un ejercicio tan bonito porque, no sé, además es raro, porque, bueno, se le tiene como más el coco, ¿no? El editor. Pero yo siento que al ser mujer estoy teniendo un lugar privilegiado porque esa otra edad que he compartido, creo que casi la mayoría ha sido con escritores. Escritoras, pues han llegado pocas hasta ahora, estamos, y la idea es eso, invitarlas a que escriban. Y pues es precisamente porque a veces como mujeres nos da miedo publicar, nos da miedo de pronto ponernos en evidencia, nos da miedo de pronto decir, ay, voy a arriesgarme a hacerlo. No quiero decir que todas, pero puede pasar. Y los hombres, pues sí, son como uno dice, bueno, se deciden como más rápido a publicar. Eso es lo que yo me he podido dar cuenta. Entonces, la mayoría de población a la que yo atiendo en la editorial es un público masculino de diferentes ámbitos, también las mujeres, también tengo mujeres profesoras, profesora universitaria, llegó una adolescente que escribe con su padre, escriben un libro de relatos, ellos son de Envigado, es un libro en el que estoy trabajando en este momento, y toda la familia escribe, entonces el papá y la niña escriben, ella ilustra los cuentos, la mamá ayuda a corregir, entonces ha sido muy lindo encontrarme a mi paso, también mujeres que asumen, y pues Isa de 15 años se asume como escritora y ha sido fabuloso. Entonces, ha sido bien lindo, bien bonito este proceso de involucrarme con otros, de ayudarles a orientar sus obras, a corregirlos. Pues si bien todos tenemos un sistema de valores, la literatura y los personajes tienen su propio sistema de valores. Entonces, yo tengo muy claro eso, qué piensa el autor, qué piensa su personaje, y pues si el personaje es malo al 100%, pues es el universo del personaje, entonces es como mirar estos límites y sí siento que en el ámbito editorial, pues digamos, no se ven tantos maltratos como cuando tú eres escritora. Creo que ser escritora es mucho más difícil que ser editora, porque en cierta medida, pues ser editor, pues te da, digamos, como cierto reconocimiento o cierto estatus. Pero digamos, para llegar yo a donde tuve que estar, tuve que pasar como por eventos que no fueron muy agraciados, ¿sí? Mucho tiempo. Eh, entonces, sí, en la escritura a veces, por ejemplo, ustedes van a, no sé, a un taller de escritura y en la mayoría de los que yo he ido, no sé de pronto si alguien tenga la experiencia, se ven más hombres. La maestría en creación literaria que yo hice, se veían más hombres, éramos más poquitas las mujeres. Entonces, yo pienso que es como empezar a creer en lo que nosotras hacemos, darnos cuenta de que tenemos posibilidades a través de la escritura y a través del lenguaje, y lo más importante es creer en ello. Nos hacen falta más escritoras, si bien estamos con muchas y que hay varias colombianas que también son muy reconocidas. Yo creo que también debemos repuntear y bueno, no es solamente una cuestión de género masculino o femenino. Yo creo que la literatura colombiana necesita alimentarse de todo lo que es inclusión, de literatura sobre negritudes, lo que tú mencionabas, Mónica, de negritudes, de hablar de estas culturas rom. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la literatura de Palenque? Qué lindo sería ver algo de Palenque. Bueno, Zapata Olivella, en cierta manera, pues lo hizo. Literatura sobre disidencias sexuales, sobre discursos, ¿sí? El discurso pues relacionado con el LGBTI, temas también que hablan del ser, ¿no? Sin caer, por ejemplo, en estos géneros que de pronto a veces como que hay un dogmatismo
pues eso puede dañar un poco el dogmatismo, pero sí hablar como de esa trascendencia del ser y del ser humano. Creo que más que escritores y escritoras necesitamos incluir dentro de la población, dentro de todos los grupos poblacionales, algo que nos haga mirar dentro de esa otredad, no solamente desde el hecho de ser mujer o desde el hecho de ser hombre, sino ampliar el panorama. Tenemos mucho por descubrir, mucho por escribir. Escribí anoche en el prólogo del libro que les cuento y, y todos estamos hechos de historias. Entonces, yo creo que eso es lo más relevante, que la vivencia de cada uno, que el contexto sea mostrado. Por ejemplo, Libro al Viento, ellos tienen una edición bilingüe de una serie de poemas escritos en guayú. ¿Sí? ¿Qué pasa con las lenguas de nuestro país que prácticamente están extintas y no las sacamos a flote? Yo fui a Lima a un congreso y, por ejemplo, en la Universidad de Cayetano Heredia, donde estuve, ellos ven como electiva el aprendizaje de la lengua quechua. Entonces, un médico puede tomar esa electiva de quechua. Es muy usual ver a la gente hablando en quechua en un ámbito académico y universitario. Y bueno, ¿y dónde estamos nosotros hablando guayú, por ejemplo? No lo vemos, porque falta una apropiación, falta también un uso y una implementación de políticas, ¿sí? En vez de reformas tributarias, yo creo que las políticas deben apuntar a esta diversidad y a esta inclusión, políticas sociales, culturales, ¿sí? Entonces estas comunidades quedan relegadas porque no ni siquiera las mencionan. Entonces yo creo que ese es el papel del escritor, del editor y obviamente de nosotros también como maestros. Bueno, afortunadamente me muevo en estas tres líneas y me encanta. Pues eso es lo que tendría que contarles. Gracias, Andrea. Y en ese sentido, toda la razón, o sea, hay muchas cosas que tú planteas y para eso precisamente es este programa, ¿no? Poder hacer visible este tipo de situaciones en donde se vulneran derechos, en donde existen barreras, en donde existen exclusiones y lograr desde todos los ámbitos y desde todos los invitados que hemos tenido, formar redes de cooperación y de construcción del conocimiento. Antes de comenzar, darles un saludo a mis compañeros del colegio de la institución educativa Ciudad de la Sucre, a mis compañeros de mi sede, de la sede de la isla, a mis estudiantes que nos están escuchando, amigos, familiares, vecinos, conocidos, nacionales e internacionales. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden, esta es la cápsula, ejercicio radiofónico para el aprendizaje. Nos encuentran en nuestra fanpage de Facebook como la cápsula ejercicio radiofónico, en Instagram como @la cápsula radiofónica y en Twitter como @la cápsula 5. Para ir cerrando un poco este tema que es súper amplio, todos los temas siempre son súper amplios y siempre nos quedan como cositas que a veces nuestros escuchas nos dicen, venga, hubiera sido interesante esto, existe tal libro, tal película, entonces nos perdonan, abarcar este tipo de temas es muy amplio, pero tratamos de hacerlo lo más completo posible. No sé, quisiera de pronto desde lo que nos puede decir Luis Fernando, desde esa parte tecnológica, ¿no? Porque pues finalmente en este proceso de pandemia hemos vivido una exacerbación del uso de la tecnología, del uso de las redes para comunicar. Pero pues desde ese planteamiento, ¿qué nos podrías decir, Luis Fernando, teniendo en cuenta no solo el lenguaje inclusivo, sino también el uso de los medios de comunicación para poder comunicar? Bueno, hay una particularidad y es que el software maneja su propio lenguaje. Cuando se diseñan los programas y cuando se diseñan las aplicaciones, por ejemplo, que ustedes utilizamos o que todos utilizamos, manejan toda una complejidad. Es otro idioma. Y curiosamente ese idioma que se maneja en lenguajes de programación es independientemente, no distingue género. Está pensado en una visión universal. Entonces, la concepción del programa, por ejemplo, Andrea me corregirá, cuando se hace la edición y cuando se hace el maqueteo del libro, eso se hace a través de un programa.
Cuando uno construye el programa, cuando se sienta a echar lo que nosotros llamamos echar código, lo que ustedes llamarían línea por línea, la construcción de ese lenguaje tiene una particularidad y es que nosotros lo manejamos sin género, no hay género. Y en Colombia, por ejemplo, para que ustedes lo conozcan, el diseñar software, el hacer un programa, se toma como derechos de autor y se tienen que registrar. Igual que, y le dan la misma seriedad, entre comillas, digo la misma, y entre comillas, ya ahorita les lo digo, porque con una obra literaria y toca registrarlo en la misma entidad. O sea, el software, diseñar un programa, diseñar una aplicación, escribir ese código, es un lenguaje particular. Y en Colombia, desde la Oficina de Registro de Derechos de Autor, lo reconocen de esa misma manera, independientemente en la aplicación, porque uno presenta, eso es un documento, y uno presenta cuando, les hago el ejemplo, uno genera una app, por ejemplo, para descargar libros, o para vender un libro, uno genera ese código uno lo presenta y es un libro prácticamente, porque es un libro técnico, solamente que es un lenguaje totalmente particular. Hay unas connotaciones ahorita en pandemia, y es que los programas están pensados y muchas de las aplicaciones utilizan ahorita lo de inteligencia artificial y procesos de Big Data para modelar el lenguaje y generan un lenguaje un poco universal, entre comillas. Por eso, cuando uno escribe o chatea o envía un mensaje, el corrector ortográfico se le activa o no, dependiendo, porque hay veces nosotros ni siquiera activamos eso o no nos damos cuenta que está activo, dependiendo de la ubicación geográfica en la que estamos. A partir de esa identificación nos genera un lenguaje genérico. Por eso hay veces nos generan, nos denotan un error ortográfico o nos lo permiten enviar. Y hay veces es un poco aburrido manejar eso. Eso se hace desde esas posibilidades. Lo que nos permitió ahorita es generar un pseudo lenguaje informático. Yo lo digo pseudo porque no está normalizado. Entonces nosotros nos comunicamos a punta de emoticones y generamos una serie de emoticones, de emojis o de otros elementos comunicativos gráficos para representar mucho y los transformamos. Le damos un sentido en función al contexto, y ahí sí ahorita me corrigen si me equivoco, donde se ubican, y es el famoso emoticón del helado de chocolate, porque eso es una representación del helado de chocolate, cómo se transformó desde lo cultural, pero el emoticón está pensado, está diseñado en otro ámbito totalmente. Entonces, mucho de lo que nosotros utilizamos en Colombia, como dentro de las aplicaciones que se tienen en diversos contextos, pues están ambientadas y van a seguir mutando y van a seguir cambiando a partir del análisis de inteligencia artificial que se utilizan en estas centrales precisamente para mirar cómo migra el idioma, particulariza la cantidad de palabras y de creaciones. ¿Qué ha permitido la pandemia? Y es que las personas se sienten a escribir o a generar representaciones, no solo escritas, sino gráficas de otro tipo, y las puedan socializar, encontrar que hay mecanismos para publicar de manera formal o informal, y particularmente les permite, pues va a sonar feo lo que voy a decir, utilizar seudónimos o máscaras para poder presentarse y romper esos paradigmas de los que ya nos han mencionado. Entonces uno ya fácilmente crea un blog y puede tener un texto. Lo que sucede es que aquí viene la responsabilidad de lo que escribo y qué escribo y cómo lo escribo, qué proyecto, qué imagen doy. Que eso ya tiene otra connotación, hacerse responsable a eso. Y desde las aplicaciones lo que tratan es depurar de cierta manera ciertos temas en función a entender que el otro, que es importante el que lo va a leer o el que lo va a ver o el que lo va a escuchar, porque amplía las posibilidades. Entonces aquí, para ir cerrando, por ejemplo, le pregunta a Andrea, ¿cuál es ese ejercicio en pandemia? ¿Cuál es la invitación, por ejemplo, a esos jóvenes que nos están escuchando, que tienen ese material creado, que se sentaron de pronto para que lo publiquen, para que busquen alzar esa voz de manera ya concreta? Porque creo que algo que todos los autores y los escritores tienen en un momento cuando uno publica algo, escribe algo, es el miedo a hacerlo, romper ese miedo o ese paradigma, porque se asume que el que escribe el personaje es el mismo autor y no necesariamente es eso. Sí, exactamente lo que tú mencionas.
pues que cuando nosotros escribimos o la gente tiende a asociar el mismo autor con el mismo narrador, y no es así. En este caso, pues nosotros podemos acudir a la ficción para poder dar a mostrar nuestros escritos mientras se supera pues como ese miedo o esa barrera. Creo que esa barrera pues la hemos tenido todos en algún momento, ¿sí? Ya en este caso pues digamos que poco a poco se va superando, porque siempre estamos pensando no solamente en el qué dirán, sino qué implicaciones voy a tener en el caso de que yo diga X o Y cosa, porque así sea ficcional, pues normalmente nos comienzan a señalar. En segunda medida, pues es muy importante también buscar estos espacios, y si no los hay, pues generarlos dentro de la misma aula. Las aulas también nos permiten generar estos ejercicios escriturales que nos permiten pues involucrar a las comunidades educativas. Los profesores dentro de la misma aula pueden hacerlo, dentro de todas las áreas pueden hacerlo. Si ustedes se fijan, en esta mesa estamos un grupo pues interdisciplinar desde diferentes campos, pero hay un interés particular y hay un conocimiento de la escritura o de cómo funcionan estos elementos, digamos, si no fuera por lo que hacen pues ingenieros como Luis Fernando, yo no podría vender mis libros de manera digital, no habrían plataformas, no podrían llegar a otros países, desde las mismas herramientas también, desde el mismo corrector de Word o bueno, de todos los programas. Para hacer los libros también obviamente se requieren distintos programas que fueron necesitados o fueron diseñados por ingenieros y así sucesivamente. Todo es un proceso. Si vamos a hacer un libro y pues se hace impreso, también tiene que ver la tecnología, el uso de la maquinaria, las características técnicas del archivo. O sea, todo es un complejo, o sea, un conjunto de todo. Entonces, en este ejercicio, desde las mismas aulas, pueden comenzar a pensarse en la manera de describir lo que ocurre, lo que a ustedes les ocurre, lo que los atormenta, sus experiencias, ya sean buenas o malas. Por ejemplo, hay herramientas como, se me olvidó el nombre, bueno, eh, hay programas tecnológicos o, sí, o apps donde incluso jóvenes, adolescentes, adultos comparten sus fragmentos, personas de otros países los comentan. Muchas personas se han hecho famosas así, simplemente subiendo lo que es que se me olvida el nombre de esta aplicación y bueno, no lo tengo aquí a mano, pero pues es bien bonito ver que a través de de esa creación y de la interacción con otras personas del mundo, pues han podido escribir. Existen proyectos también editoriales, digamos que pues yo me siento muy orgullosa de ello. Yo soy bogotana, pero soachuna por adopción, porque toda mi vida he vivido acá en Soacha. He sido profesora del sector, he sido profesora de Uniminuto, del Colegio Bolívar, del Liceo Pedagógico Cundinamarca. Soacha a mí me ha dado, ustedes no se imaginan, que en un municipio, pues que si bien no es pequeño, pero donde uno cree que no hay oportunidades, efectivamente sí las hay. Mi editorial funciona en Soacha, pues por ahora por temas de pandemia funciona o puedo funcionar perfectamente desde mi casa. Incluso pues tengo contactos o hago negocios pues con otros países, gente de otros países, librerías, y me siento muy orgullosa de decir que una editorial suachuna pues se puede dar a conocer en otros lugares de Colombia e incluso en el mundo. Entonces yo creo que no hay límite para ponerle a los sueños. Entonces hay proyectos editoriales como el mío, que pues si bien no tiene un músculo financiero así súper guau, y pues que yo quisiera que publicara muchísima gente, pero pues obviamente por recursos no puedo hacerlo. Yo trabajo pues con paquetes editoriales, sin embargo, muchos colegios,
o entidades gubernamentales, pues también podrían sumarse a, a esta gran iniciativa. Entonces, pues la idea es hacer antologías o buscar el modo de que hagamos un concurso de cuento de los colegios de Soacha, sería súper bonito. Pues estos espacios me sirven a mí para conectar con ustedes, con los profes, con los estudiantes. ¿Sí? Yo he sido profe y sé que mis niños en sus cuadernos han guardado mucho tiempo, muchas producciones y a veces ellos mismos ni se las creen. Entonces es bien bonito esta iniciativa. Pues obviamente quisiera más apoyo. Yo lo que hago es con lo que pues cada uno puede financiar o lo que yo puedo aportar también de mi conocimiento o mi financiación. ¿Sí? La idea es crecer, crecer mucho. Pues este año les tengo la sorpresa de que vamos a estar en la Feria del Libro de Bogotá, en la Filbo Bogotá en agosto. Pues esperamos que obviamente el pico de pandemia baje, por eso la Cámara Colombiana del Libro decidió hacerla para esta época donde pues ya más personas están vacunadas y podemos estar allí. Entonces, pues es la primera vez que una editorial suachuna, yo creo que pues ni siquiera el alcalde sabrá que hay una, una editorial suachuna en Suacha, no lo sabe, ni mucho menos que vamos a estar en la Filbo. Bueno, me encargaré de que en algún momento pues se puedan enterar y de pronto recibir algo, algún apoyo, al menos pues reconocimiento, pero vamos a estar en la Feria del Libro, entonces pues todos los libros que yo estoy haciendo en este momento están siendo fabricados, listos para ser presentados en agosto en la Feria del Libro. Entonces yo me siento muy contenta porque me he superado muchas barreras a mí misma, porque a veces los límites no se los pone ni la sociedad ni los otros, se los pone una misma o uno mismo. Entonces, yo creo que es eso, creer en lo que se hace, animarse a mover la mano, escribir lo primero que se les ocurra y ya después organizarlo, no dejar escapar estos pequeños detalles de la vida, de este momento histórico, para poder hacerlo, para poder escribir, para poder hablar de esa otra edad. Y también pues hay concursos, estén muy atentos que también a veces en páginas de concursos, ustedes buscan concursos de literatura y concursos de pronto para estudiantes, para los profes también hay concursos de literatura y bueno, ahí es donde uno se foguea también, pero si de algo estoy segura es que el ejercicio de la escritura pues debe asumirse de una manera rigurosa, consecuente, de manera seguida, ¿sí? No se es escritor un día sí, otro día no, porque si uno no escriba debe estar pensando en ello para transformar la realidad. Y bueno, pues eso es lo que yo puedo contarles de mi oficio, pues darles como esos tips sobre el tema de la inclusión, pues que espero que tendríamos mucho más por hablar, pero bueno, el tiempo es corto y pues muy contenta de haber participado en este espacio, pues yo les mando un saludo afectuoso a Luis Fernando y a Mónica. Luis Fernando, pues estas charlas surgían de esas charlas que salen de los descansos de las salas de profes. Siempre recuerdo a Luis Fernando en esas charlas donde nos reíamos o donde hacíamos puntos de vista críticos sobre los contextos. Mónica, pues un placer conocerte, así sea por este medio. Pues un saludo a los lectores, a los niños, a los profes, a mis amigas y amigos que han estado muy atentos pues a este proceso y me han apoyado un montón. Un saludo pues a mi hija, a las personas pues que también hacen parte de este ámbito, escritores, periodistas, diseñadores, ilustradores. Muchas personas participamos de este proceso de cadena del libro, amistades, y pues realmente son ustedes quienes enriquecen el proceso de hacer libros y darle y otorgarle un poco más de belleza y felicidad a este mundo tan complejo en el que estamos viviendo. Gracias, Andrea. Pues la invitación es visiten la página
quillangoeditores.com. Ahí pues conocerán más sobre el trabajo que hace Andrea, las publicaciones que tienen, cómo acceder al material, entre otras. Es una invitación que hacemos desde la cápsula, porque siempre buscamos es eso, generar redes y pues parte del proceso desde las instituciones oficiales de Soacha en las que pertenecemos es pues potenciar las capacidades de los que nos están escuchando, a los cuales les reiteramos la invitación, produzcan, escriban, contextualicen, tengan eso ahí y empiecen a mostrarlo de alguna manera. Hay muchas herramientas, hay muchas personas interesadas en darle la voz, o busquen o surjan de esa voz. Ya me despido, fue un placer para mí, por supuesto, agradecerle a Andrea por su enorme aporte en el día de hoy. Curiosamente y particularmente, hay que decirlo antes de esto, se nos está cruzando este programa con la celebración o conmemoración del Día del Idioma de la Lengua Castellana. Es más por coincidencia que por programación, porque nosotros tenemos otra programación visualizada, pero pues hace parte de ese proceso y curiosamente pues permite pensar en nuestro idioma y cómo lo aportamos o cómo lo enriquecemos de cierta manera y cómo podemos transmitir a través de él. Les habló Luis Fernando Farías y esto fue la cápsula de ejercicio radiofónico para el aprendizaje. Gracias, Luis Fernando. Gracias, Andrea. Un placer también conocerte a ti, así sea desde esta parte virtual. Invitarlos a que continúen escuchándonos. Recuerden que nosotros estamos tratando en lo posible de realizar los programas los días miércoles, ya sea radial o ya sea en Facebook Live. Entonces los estamos invitando, estamos muy contentos de tenerlos a todos y todas en este espacio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, por la fanpage de Facebook. Nos encuentran como la cápsula ejercicio radiofónico, en Instagram como @la cápsula radiofónica y en Twitter como @la cápsula 5. Esperamos que tengan un feliz resto de semana y nos vemos en otra ocasión. Gracias. That's equally valuable. Yes. Yeah. Yeah.